Efesios 2, muy bien. Dice, y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente o la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien, estamos viendo entonces cómo aquí en este estudio del libro de los Efesios estamos identificando tres principios que se están enseñando aquí para llevarnos a vivir en la grandeza de la vida cristiana. Y como estamos viendo es sentarse, andar y estar firmes. En esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo comienza declarando gracia y paz a los que están en Éfeso y así como a todos los creyentes. Y vemos cómo aquí de esta manera Él está expresando el deseo y la voluntad de Dios para nuestra vida, que vivamos en la gracia y en la paz del Señor. La gracia, por un lado, para nosotros los que no somos judíos, es la gracia del Señor Jesucristo. Él está expresando el deseo de Dios, que vivamos en su gracia, que disfrutemos de todo lo que ya se hizo a nuestro favor al morir Jesús en la cruz del Calvario, y paz para los judíos porque nos habla del shalom, del bienestar total. Así que en ambos casos la gracia y la paz es la voluntad de Dios y significa lo mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos está hablando de un bienestar total que viene a nuestra vida como resultado de la obra terminada, de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo en su muerte, resurrección y ascensión. Así que por eso Él está declarando, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así comienza el apóstol Pablo alabando a Dios por cuanto hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y nos está hablando de que la naturaleza de todo el bien que Dios nos ha dado es de naturaleza espiritual. Nos está diciendo que solamente por causa de la muerte y resurrección, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, es que nosotros podemos ahora vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Podemos ahora vivir en su gracia y en su paz. Y por esa razón Él nos está llamando a descansar de nuestras propias obras, a vivir confiados en lo que ya se hizo, vivir confiados en lo que ya se hizo. Por eso dice que ya nos bendijo con toda bendición. Es decir, todo lo que necesitamos, la respuesta que necesitamos en medio de cualquier circunstancia, al nosotros clamar a Dios y pedir a Dios, esa respuesta ya ha sido dada, ya hemos sido sanados, ya hemos sido curados. El Señor ya ha dado la respuesta en Cristo para que tengamos la provisión, la abundancia. Él ya nos ha dado respuesta para que vivamos como más que vencedores, para que tengamos rescate, salida, liberación, es decir, la salvación de Dios. Todo esto implica la salvación de Dios. En el griego, sotería y soterión habla de una manifestación del poder de Dios dando respuesta a toda necesidad. Cuando el poder de Dios se manifiesta, da respuesta a toda necesidad. Y eso hace que tengamos gracia y paz. Ahora, al llegar aquí al capítulo 2, pueden observar cómo el Señor va a explicar por qué razones que podemos nosotros descansar y vivir confiados en la justicia de Dios por el sacrificio de Jesús. Y nos está explicando que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Cuanto más ahora que somos sus hijos amados y siendo pecadores, nos dio vida, ahora que ya no somos pecadores, con mayor razón vivimos en la vida abundante. Dice que en esto anduvimos en otro tiempo según la corriente o época de este mundo. Aquí es donde podemos ver, aquí es donde podemos darnos cuenta que siempre nosotros estamos bajo un dominio y que las personas que quieren vivir o ser independientes o libres, en realidad el riesgo es que si no entendemos que estamos bajo el dominio o Dios nos llama a estar bajo su dominio, estaremos bajo el dominio de la corriente de este mundo.
dice que está gobernada la influencia de este mundo en la cultura, en los medios de comunicación, en la vida de este mundo está bajo el dominio de, dice el príncipe, de la potestad del aire, dice. Y dice que es este príncipe, Satanás, el diablo, es un espíritu que está operando en los que desobedecen. Aquí podemos entender por qué las personas están rechazando el evangelio, por qué están renuentes, porque están bajo una influencia que les hace ser desobedientes. Así que aquí nos explica el Señor por qué razones que ahora podemos nosotros sentarnos, cuál fue la razón por la cual podemos ahora sentarnos y descansar en la obra de Cristo, porque antes estábamos muertos y Él nos dio vida. Y luego dice, entre ellos, o sea, también todos nosotros en otro tiempo, así como los que estaban bajo el dominio y la influencia del diablo, de Satanás, también nosotros en otro tiempo, dice, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Entonces lo que nos está diciendo es que ahora podemos descansar porque en Cristo ya el Señor ha hecho morir el poder del pecado en nuestra vida. Vivíamos en las pasiones, ahora ya no. Ahora vivimos bajo el Espíritu Santo. Pero como hemos enseñado, tenemos la decisión, la elección, nosotros elegimos día a día vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Por eso es que vemos que en la vida cristiana, a lo largo del Nuevo Testamento, se nos habla de o estar en la carne o estar en Cristo, porque es nuestra elección. Aunque hayamos nacido de nuevo, todavía tenemos que decidir si vamos a vivir cada día en el Espíritu o en la carne. Entonces dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Vivíamos gobernados bajo el gobierno de la carne, de los deseos de la carne y de nuestros propios pensamientos. Y dice que éramos, como dice en tiempo pasado, esto fue lo que Dios, el Señor a través de Cristo hizo que cambiara esta realidad. Éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros éramos hijos de ira por causa de nuestra naturaleza separada de Dios. Veníamos a ser el resultado de la ira o estábamos bajo el juicio de Dios hasta que Cristo murió en la cruz. Por eso ahora el verso 4 nos habla de un cambio en nuestra condición, en nuestro estatus con Dios. Y dice, pero Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, no porque nosotros éramos buenos, no porque somos buenos ahora por causa de nuestra propia justicia, sino porque dice que Dios es rico en misericordia, por causa del gran amor, dice, con que nos amó. Esta es la causa por la cual nosotros podemos ahora sentarnos con Cristo en los lugares celestiales, por causa del gran amor con el cual Dios nos amó, que hizo que por su amor, dice, aun cuando estábamos muertos, a causa de nuestros delitos, dice, nos dio vida. Por causa del amor con que nos amó, Él nos dio vida, pero juntamente con Cristo, por gracia son ustedes salvos. Es lo que habíamos visto, que somos salvos por gracia, que Dios nos ha hecho justos por causa del sacrificio de Jesús y que esto no cambia de ninguna manera en caso de que fallemos o pequemos. Dice la escritura en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por esa razón es que es necesario cada día en el Padre Nuestro seguir esta guía y al orar cada día, en vez de escondernos de Dios, alejarnos de Dios y de la iglesia, hay que ir al Señor y confesar nuestros pecados y reconocer, responder a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre quiere que nosotros estemos libres de la influencia del pecado y por tanto con una conciencia de culpa y de condenación. Por eso Él nos lleva a confesar. Y dice Primera de Juan 1:9 que si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ya el pecado no puede interrumpir nuestra relación con Dios. El pecado ya no puede romper nuestra relación con Dios. Hemos sido unidos por la gracia. Ese es el poder del nuevo pacto. Por eso es que ahora el domingo estamos celebrando la cena del Señor nuevamente cada domingo, declarando el poder del nuevo pacto. Es un momento tan especial, tan padre. Ha estado padrísimo en estos 2 domingos participar del pan y de la copa y en esa forma alimentarnos de la justicia de Dios y vivir como dignos de su amor, justos y santos, como dice aquí Efesios.
Y dice, y con él nos resucitó, no solo murió, sino nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quiénes leyeron el libro de los Efesios? Les pedí que en estas últimas 2 semanas ustedes a leer un capítulo diario. O sea, la meta era que tú estuvieras leyendo todos los días Efesios y identificaras dos términos. Uno, en Cristo, para que tú veas cómo en Efesios todo el tiempo se nos habla de estar en Cristo, porque el haber nacido de nuevo no nos pone en Cristo. Nosotros elegimos, como ya expliqué, vivir cada día. Yo he podido nacer de nuevo, pero no quiere decir que esté viviendo la vida en Cristo el día de hoy o mañana o todo el tiempo. Eso yo lo decido. Y para eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, entonces hacemos morir, como dice aquí, las pasiones de nuestra carne, los pensamientos de nuestra mente entenebrecida, oscurecida, una mente que no sabe, no entiende la voluntad de Dios. Pero cuando yo soy lleno, se enciende la luz y puedo ahora entender y ser espiritual. Así que así es, yo tengo que ahora elegir ser lleno del Espíritu Santo y en esa forma es como yo voy a estar activando la vida del Espíritu. Así que dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Así que, a ver, alguien que me diga aquí, alguien que haya leído el libro de los Efesios, ¿cuántas veces encontraste la expresión en Cristo o cuántas veces encontraste en Efesios que dijera en Cristo o estar en Él? ¿Alguien tiene ese dato? Y luego les pedí en la meta de esta última semana que identificaran el otro término y es, según recuerdo, era el perdón de los pecados, ¿no? ¿Cuántas veces nos dice ahí en Efesios o cuántas veces se refiere el libro de los Efesios al haber sido perdonados de nuestros pecados? Entonces yo de esa forma quería que tú vieras en qué consiste vivir con Cristo sentado en los lugares celestiales. Estamos hablando de reinar con Él, como dice el libro de Romanos también. Estamos hablando de reinar con Él, estamos diciendo que ese trono con Cristo está sostenido por la justicia de Dios. Es la justicia de Dios lo que nos da la facultad de estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y por tanto, descansar, porque estar sentado significa descansar entonces. Estar sentado significa descansar y detenernos de la obra que ya se hizo en Cristo. Ya se hizo esa obra en Cristo, así que solo tenemos que reconocer esa obra del Señor y por tanto descansar. Por eso yo les pedí que subrayaran las frases donde se refiere al perdón de pecados y a la salvación, porque en eso consiste estar sentados. Estamos sentados descansando en la justicia, por la cual la justicia de Dios Él nos hace sus hijos amados y sus herederos. Así que por ello es muy, muy importante que nosotros, eh, nos habituemos. Cuando nosotros desarrollamos hábitos, eso significa que estamos viviendo en una identidad. Por esa razón el Señor nos lleva a alabar, a adorar, a orar. Cuando nosotros tomamos la palabra para orar y la declaramos, eso es poderoso. Y lo que estamos haciendo es que nuestro corazón, el subconsciente, como dice la neurociencia, que solo ha descubierto las ciencias de la conducta lo que la Biblia dice respecto a la naturaleza humana. Así Dios diseñó nuestra naturaleza, nos diseñó para Él, para que de esta forma nosotros pudiéramos vivir en identidad. Así que, por tanto, cuando nosotros estamos leyendo todo el tiempo en Efesios y orando en Efesios, en la grandeza de la vida cristiana, vamos a desarrollar un hábito. Cuando entendemos la justicia de Dios, nos vamos a habituar a vivir sintiéndonos libres de culpa, libres de condenación, porque lamentablemente las iglesias en el Evangelio en México en los últimos 30 años ha sido un evangelio de condena, de siempre estarle haciéndole sentir a la gente que tiene que hacer algo para agradar a Dios o que si no hace algo no estará agradando a Dios. Entonces, cuando entendemos la justicia de Dios, dejamos de
dejamos de confiar en nosotros mismos y en nuestra propia justicia para poder vivir nosotros ahora en la justicia de Dios. Como ya vimos en Romanos 1:16, el Evangelio consiste en revelar la justicia de Dios, no en promover nuestra justicia, sino en revelar la justicia de Dios. Dice que es por fe y para fe. Es por medio de la fe que yo soy justo, es por mi confianza en Cristo. Por eso Romanos en el capítulo 5 dice, justificados pues con Dios. Dice, tenemos paz, justificados pues por la fe, dice. Justificados, la acción de ser hechos justos. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Ahí está diciendo Romanos 5, que la justicia es por medio de la fe, para que una vez que yo soy justo, ahora viva por fe. Entonces es para fe, porque una vez que yo vivo como justo y digno del amor de Dios, vivo como hijo amado, y ahora es para que mi fe, la justicia hace posible que mi fe me permita ahora tomar mi herencia y disfrutar todo lo que Dios me ha dado. Eso es vivir en la justicia de Dios. Y una prueba de ello, bueno, pues es la historia del hijo perdido, del hijo pródigo. Tú puedes ver ahí la justicia de Dios. Cuando Jesús contó la historia en Lucas 15 del hijo pródigo, del hijo perdido, pues los judíos religiosos tenían ojos de huevo estrellado, porque no podían creer que Jesús hablara de un padre que cuando ve regresar al hijo todo sucio y apestando por causa de su pecado, en vez de condenarlo y rechazarlo y correrlo, él lo recibe, él va y corre hasta donde viene su hijo, lo abraza y lo besa. La gente no podía creer que Jesús hablara de esa manera de Dios. Ahí podemos ver entonces cómo es Dios, cómo Dios establece. Este hijo, recuerdan, le dijo al papá, Padre, no soy digno de ser tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti no soy digno, decía el hijo. ¿Y qué le dijo el papá? ¿Verdad? No lo dejó terminar, pero el papá ordenó que al hijo se le diera su lugar de hijo. Él nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser hijo. Aunque en su conciencia se sentía sucio e indigno, nunca dejó de ser hijo. Eso es lo que ha hecho la justicia de Cristo. Por eso el Papa ordenó matar al becerro gordo. Ese becerro gordo es Cristo. Era el único sacrificio que podía satisfacer la justicia de Dios. Hicieron fiesta. Jesús está enseñando que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando uno se arrepiente y viene a Cristo y nace de nuevo. Pero dice que es uno hijo. Así que nunca perdió su lugar de hijo. Se le dio una vestidura que es la sangre de Cristo, una vestidura blanca que habla de pureza, de ninguna mancha por causa del pecado. El hijo había echado a perder toda su fortuna viviendo con prostitutas y viviendo, dice, perdidamente en placeres y deleites. Lo que el mundo hace con el dinero, para eso quieren el dinero. Así que dice, y sin embargo le dieron una vestidura, un anillo que habla de autoridad, un anillo que habla de autoridad, porque ese anillo representa, es como la firma, el poder de la firma. Ese anillo nos habla del poder de la firma, ¿verdad? Que él el anillo era usado para sellar en los documentos, la marca de ese anillo era la firma, era el poder de la firma de un heredero. Y calzado para los pies, lo cual nos habla de una forma nueva de vivir por causa de nuestra condición de hijos. Bien, pues entonces aquí podemos entender por qué Efesios está hablando de esta manera y el Señor Jesús está describiendo. En cambio, el hijo mayor, que nunca se había ido de la casa del padre, representa a las personas religiosas que confían en sí mismas. El hijo mayor le dijo al papá, oye, a mí nunca me has hecho fiesta y yo aquí he estado y nunca te he desobedecido. Y muchos cristianos, lamentablemente, viven en los dos extremos, o como el hijo perdido o como el hijo religioso en la casa del papá. ¿Y qué le dijo el papá? Hijo, hijito, haz fiesta todos los días, toma tu herencia, disfruta todo lo que hay en esta casa es tuyo. Por cuanto tú estás conmigo, todo es tuyo. Y ahí está la clave. Por cuanto tú has estado conmigo, todo en esta casa es tuyo.
ser unido a través del poder del nuevo pacto de la gracia, nos establece en la casa de Dios para sentarnos al banquete todos los días. Eso es lo que dice Efesios 2:6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, dice, a fin de mostrar en los siglos venideros, fíjate, no solo en este, sino en el milenio y por toda la eternidad, el Señor a través de nosotros va a manifestar las sobreabundantes riquezas ¿de qué? De su gracia. O sea que en su gracia hay sobreabundantes riquezas. Lo que Cristo hizo es suficiente. Ya fuimos curados, ya fuimos sanados. Ya se ordenó para nosotros una vida de sobreabundancia, de prosperidad, de victoria, de libertad. Ya se nos ha dado a nosotros esa clase de vida. Lo que tenemos que hacer es manifestarlo a través de la fe, tomar nuestra herencia y manifestar esa gracia para que a través de nosotros sea mostrado todo el bien de Dios, todo el bien que ya hizo. Así que, ¿cómo vamos a orar ahora? Vamos a orar nosotros de esta forma, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Una oración donde nosotros recibamos, el que pide, recibe. Una oración que consiste en entender que ya se ha dado lo que estamos pidiendo. La pregunta que tú te puedes hacer, bueno, si ya se nos dio, ¿para qué tenemos que orar? ¿Por qué Dios quiere que oremos si Él ya nos dio algo? Porque aunque ya se nos dio como la salvación es para todos, solamente aquellos que lo tomen por la fe lo van a recibir. Por esa razón es necesario orar. Pero no quiere decir que tenemos que orar o vamos a orar para que Dios a ver qué hace. Ay, a ver qué hago. Ahorita mi hijo tiene una urgencia, a ver qué hacemos. ¿Verdad? Claro que no, eso ya está respondido en Cristo. Si nosotros entendemos esto, vamos a poder vivir el poder sobrenatural de Dios. Pero esto solo es posible por causa de su justicia. Si nosotros estamos fundamentados, sentados en base a su justicia, estaremos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Si estamos creyendo que no pecamos, que somos buenos, puros y santos, y que como no hemos hecho nada malo según nosotros, eso nos hace justos y dignos, no vamos a poder tener la fe que se requiere para manifestar la gracia y ser nosotros quienes mostremos la gracia, las riquezas abundantes de su gracia. Así que nos dice aquí, ¿verdad? Por su bondad para con nosotros, dice. Así que el deseo de Dios es manifestarse y mostrar en nosotros, dice, su bondad. Él es bueno, Él es bueno. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, dice, por medio de la fe. Aún la gracia es por fe. Lo que Dios nos ha regalado con Cristo solo se puede obtener por fe. No es como el hijo mayor en la casa del hijo pródigo. No es porque según te portas bien y no haces nada malo. Claro que estás pecando igual que cualquiera que esté en pecado, como decimos, estás pecando igual. En algún momento tú estás fallando todo el tiempo. Por eso, más bien, más vale cuando entramos a la presencia de Dios, ser sensibles y si el Señor nos está redarguyendo por un pecado, reconocerlo y confesarlo. No temas reconocer a Dios porque en la presencia de Dios tú no te puedes esconder, ni puedes esconder nada malo que hayas hecho. Mejor ser transparente con Dios y pedirle que nos perdone cuando hemos fallado y tener una conciencia limpia. Dice, y esto no procede de nosotros, ni la fe siquiera procede de nosotros. Él también nos dio la fe para poder ahora recibir nuestra herencia. Dice, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está, porque somos hechura suya, dice. Entonces somos el poema de Dios, hechura, la palabra es noema, en el griego poema. O sea, Dios nos ha diseñado para hacer un poema, para que nuestra vida tenga tal armonía y belleza. Dice, porque fuimos creados en Cristo, ya creados en Cristo. Esto no cambia porque tú has fallado o has cometido un error, un pecado que consideras pues hasta imperdonable, ¿verdad? Dice, para hacer buenas obras. Entonces el Señor nos está llamando a vivir en Cristo para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Fíjate cómo Dios tiene un plan para cada persona. Y esto no es nada más venir los domingos como muchos cristianos que creen que esa es la vida cristiana, ir el domingo a la iglesia. No, Dios nos ha llamado a cumplir un propósito y un plan. Así que aquí termina hablando de lo que Él ha hecho en Cristo y por lo cual nos podemos sentar.
Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los que no son judíos, en la carne, dice que son llamados sin circuncisión debido a que Abraham hizo un pacto con Dios para él y su descendencia, que todos los que fueran de Abraham tendrían que cortar el prepucio del pene, hablando de que el fruto no sería en base, no sería en base a la carne, quitaron la carne de ese prepucio para que entonces, al ser circuncidado, el Señor estaba enseñándole a un Abraham y a su descendencia que lo que ellos hicieran sería de acuerdo a la naturaleza de Dios y de acuerdo al pacto que Dios tenía con ellos. Dice, por la llamada circuncisión, dice, los judíos que hicieron en la carne, ¿verdad? Ese pacto con Dios por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados, excluidos de la ciudadanía, de la comunidad de Israel, extraños, ajenos, nada que ver con los pactos de la promesa, dice. Entonces, sin promesas, sin derecho a disfrutar de lo que Dios quería hacer a favor de la humanidad, comenzando con el pueblo de Israel, sin tener esperanza y Dios en el mundo, dice, pero ahora en Cristo, ahí está, en Cristo. ¿Quién tiene el dato? ¿Cuántas veces encontraste la expresión en Cristo? O una expresión o un término en esta carta, en este libro de los Efesios, que hiciera distinción de vivir en Cristo y no vivir. Yo lo encontré 10 veces, pastor, en Cristo. ¿Cuántas? ¿10 veces? Muy bien, Eli, gracias. 10 veces. ¿Alguien da más? Muy bien, Eli, te felicito. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados, ¿cómo? Por la sangre de Cristo. Aquí está. Por eso nos reconciliaron y por eso ahora estamos sentados en los lugares celestiales, por causa de la justicia de Dios. Por la sangre de Cristo representa la justicia de Dios. Y aquí lo dice, porque Él mismo es nuestra paz, el Señor es nuestra paz, y de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno solo, lo cual nos habla que lo que hizo con Israel se cumple con la iglesia. Y aquí termina diciendo, para hacer de los dos un nuevo hombre, hablando de que ahora en Cristo ya no hay judío y griego. Ahora el Señor nos hace vivir de acuerdo a haber nacido de nuevo en Cristo, estableciendo así la paz. Y para reconciliar, por eso nos podemos sentar con Cristo, porque Él ya nos ha reconciliado. Ha quitado, dice, ha dado muerte, dice, por medio de la cruz a la enemistad que había por causa del pecado, ha dado muerte. Entonces, en la cruz del Calvario, Él dio muerte a la enemistad. Al hacer justicia y juzgarnos como pecadores en la cruz, Él ya hizo la paz. Es lo que tenemos que entender, que cuando celebramos el pan, celebramos la cena del Señor, el pan y la copa, estamos nosotros anunciando esa reconciliación y que la justicia de Dios, por tanto, es lo que ahora nos da identidad. Esa es la identidad. Por eso en el verso 19 termina diciendo, así pues ustedes ya no son extraños, ya no somos pecadores, somos hijos amados, sentados a la diestra, lo cual habla de la autoridad que tiene Cristo, como dice Filipenses 2, desde el verso 5 y al final dice que Él fue levantado hasta lo sumo para darle un nombre que está sobre todo nombre. Y dice que ese nombre se le dio por causa de la iglesia, sobre toda autoridad y principado. Dice, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo. Así que ahora el Señor dice que somos su templo, el lugar donde Él habita, somos su habitación, la iglesia. Por eso es tan importante la iglesia para el Señor. Él no quiere cristianos que estén en su casa, lejos de una iglesia, creyendo que conocen al Señor. No, Él quiere una iglesia. Y todo el que le conozca tiene un llamado y fue bautizado en su cuerpo en la iglesia. Así que la decisión de muchos de alejarse, de no estar en la iglesia, es algo que los pone en riesgo. Claro que por eso no pierden su salvación, desde luego, pero ponen en riesgo el futuro de la vida, su futuro y su permanencia en la vida cristiana, porque ese es el plan de Dios. En Cristo ustedes también, dice, juntamente son edificados para morada de Dios en espíritu. Bueno, pues vamos a tomar este momento para orar en base a este
esta enseñanza de Efesios en base a este coaching. Estamos entonces, ahora vamos a orar con autoridad. Dice Efesios capítulo 3 verso 20 y lo vamos a ver después. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos en la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Aquel que es poderoso. Así que te voy a pedir que con tu micrófono cerrado, tú tomes este momento, vamos a darte unos momentos para orar por cualquier petición o necesidad que tú tengas personal, pero también si quieres orar por alguien o por alguna necesidad de otra persona, lo puedes hacer. Y vamos a hacerlo en base a este principio, orando en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo vamos a orar si sabemos que el Señor ahora nos ha hecho sentar ahí, nos ha hecho reinar y estamos reinando por causa de la justicia? Tenemos autoridad. Eso es lo importante de la justicia, que nos hace reinar. El poder del Evangelio es que nos hace reinar habiendo sido pecadores y ajenos a Dios. Ahora somos parte de su equipo, su casa, para reinar y gobernar en este mundo.